prometió sacar a su madre de la pobreza. Pero pagó un precio irreparable. El viento helado se colaba por las grietas de la pequeña casa, haciendo temblar las delgadas paredes de madera. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza el techo de lámina, y adentro, una niña de apenas 8 años observaba en silencio a su madre. La mujer estaba sentada en una silla vieja, con la mirada perdida en el suelo. Sus manos ásperas y agrietadas descansaban sobre su regazo, y su respiración era lenta, cansada. Había pasado todo el día trabajando en el mercado, vendiendo frutas que apenas alcanzaban para pagar la renta de aquel cuarto donde vivían. Su ropa estaba húmeda, sus pies descalzos hinchados por el frío, y su expresión era la de alguien que había perdido toda esperanza. La niña, Victoria, apretó los labios. No quería llorar, no quería que su madre la viera débil, pero su pequeño corazón latía con angustia. Cada día era lo mismo. Su madre salía temprano con una sonrisa fingida y volvía agotada, apenas capaz de mantenerse en pie. «Mamá, ¿tienes hambre?», preguntó con voz baja. Su madre levantó la mirada y sonrió, pero Victoria notó que era una sonrisa vacía. «No te preocupes, mi amor. Comí en el mercado». Era mentira. Lo sabía porque su madre siempre decía lo mismo, aunque nunca comía frente a ella. Victoria veía cómo la comida en la casa desaparecía poco a poco, pero su madre jamás probaba bocado. Siempre le decía que ya había comido, que no tenía hambre, que lo importante era que ella se alimentara. Esa noche, mientras su madre dormía envuelta en una delgada manta, Victoria se quedó despierta mirando el techo. Su mente infantil trataba de encontrar una solución, algo que pudiera hacer para cambiar aquella realidad. La imagen de su madre con las manos enrojecidas por el frío y la fatiga quedó grabada en su corazón. Esa fue la noche en que lo decidió. No permitiría que su madre siguiera sufriendo. No importaba cuánto tuviera que esforzarse, cuánto tuviera que sacrificar. Nunca más la vería en pobreza. Los años pasaron y Victoria se convirtió en una joven con una determinación inquebrantable. Desde pequeña había entendido que la educación era la única salida, la única forma de escapar de aquel ciclo de miseria. Estudió con una disciplina feroz, memorizando cada lección, leyendo hasta que sus ojos no podían mantenerse abiertos. Se negó a ser como los otros niños que jugaban en la calle. No tenía tiempo para juegos ni para distracciones. Mientras crecía, veía cómo su madre envejecía antes de tiempo. Cada año que pasaba, sus manos se volvían más ásperas, su espalda más encorvada. Victoria odiaba ver cómo los años de trabajo sin descanso la consumían. Un día, cuando tenía 14 años, encontró a su madre llorando en silencio en la cocina. «Mamá, ¿qué pasa?». La mujer se secó rápidamente las lágrimas y sonrió, como siempre lo hacía. «Nada, hija. Solo estoy cansada». Victoria frunció el ceño. «No quiero verte así. No quiero que trabajes tanto». Su madre la miró con ternura y acarició su rostro. «El dinero no lo es todo, Victoria». «Para mí sí lo es», respondió ella con firmeza. «Porque el dinero es lo único que puede salvarnos». Desde ese día, su obsesión por el éxito se intensificó. Ya no solo quería salir de la pobreza, quería asegurarse de que su madre jamás tuviera que volver a tocar una canasta de frutas, que jamás tuviera que contar las monedas antes de comprar comida. El primer sacrificio fue su infancia. Luego, su juventud. A los 16, consiguió su primer trabajo en una tienda de ropa. Ahorraba cada centavo y evitaba gastar en cualquier cosa que no fuera estrictamente necesaria. A los 18, consiguió una beca para estudiar negocios en una universidad prestigiosa. Mientras sus compañeros salían de fiesta, ella trabajaba y estudiaba hasta el amanecer. No tenía amigos. No tenía tiempo para relaciones. No podía permitirse distracciones. Cada noche llamaba a su madre, quien le decía que estaba orgullosa de ella, pero Victoria sabía que también estaba preocupada. «Hija, no te exijas tanto», le decía. «La vida no es solo trabajo». «Para mí sí lo es, mamá». Con el tiempo, se volvió una mujer brillante, ambiciosa, calculadora. Su talento la llevó a escalar posiciones rápidamente en el mundo empresarial. Mientras otros luchaban por encontrar empleo, ella ya estaba trabajando en una de las compañías más grandes del país.
Un día, cuando tenía 27 años, se paró frente a la casa donde creció. Era la última vez que la vería. Había comprado una nueva casa para su madre, grande, hermosa, con un jardín lleno de flores y una chimenea para que nunca más tuviera frío. Su madre la recibió con los ojos llenos de lágrimas. No puedo creerlo. Te lo prometí, mamá. Nunca más vivirás en pobreza. La abrazó con fuerza, sintiendo el alivio de haber cumplido su promesa. Pero lo que Victoria no sabía era que, en su lucha por salvar a su madre, había perdido algo en el camino. Había enterrado su propia felicidad bajo el peso de su obsesión. Y muy pronto, lo descubriría. Victoria creyó que la felicidad llegaría con la riqueza. Pensó que al cumplir su promesa, todo en su vida tomaría sentido. Pero lo que nunca imaginó era que el precio del éxito sería tan alto. Los primeros meses en la nueva casa fueron tranquilos. Su madre disfrutaba del jardín, de la calidez de un hogar donde ya no pasaba frío, de la tranquilidad de no tener que trabajar más. Victoria la veía sonreír con sinceridad por primera vez en años, y eso le daba la fuerza para seguir. Pero con cada día que pasaba, Victoria se hundía más en su mundo de negocios. Su tiempo estaba consumido por reuniones, llamadas, correos electrónicos. La necesidad de ganar más, de mantenerse en la cima, se convirtió en una obsesión. Había pasado toda su vida luchando por este momento y no podía permitirse fallar ahora. Hija, ¿cuándo vas a tomarte un descanso?, preguntó su madre una tarde, mientras Victoria revisaba documentos en la sala. No puedo, mamá. Si me detengo, otros me pasarán por encima. Su madre suspiró, pero no insistió. Sabía que su hija era terca, que su voluntad era inquebrantable. Los meses se convirtieron en años, y con el tiempo, las llamadas de su madre fueron menos frecuentes. Al principio, Victoria siempre tenía una excusa. Una reunión urgente, un viaje de negocios, un contrato que cerrar. Después, simplemente se acostumbró a la distancia. Un día, recibió un mensaje de su madre. Hija, me gustaría verte. No importa cuándo, solo quiero que vengas. Victoria leyó el mensaje en medio de una junta. Lo dejó sin responder. Los días pasaron, luego semanas, y un día, su secretaria le informó que su madre la estaba esperando en el vestíbulo. Cuando bajó, la vio ahí, sentada en una de las sillas del recibidor. Su madre ya no era la misma. Sus cabellos estaban más grises, sus manos temblaban levemente. Pero lo que más la impactó fue la tristeza en su mirada. Mamá, ¿qué haces aquí?, preguntó Victoria, sintiendo una punzada de incomodidad. Tuve que venir porque no contestas mis llamadas, respondió su madre con voz suave. Te extraño, hija. Victoria suspiró y miró su reloj. Tengo mucho trabajo. ¿Sabes cómo es esto? Su madre asintió lentamente. Sí, lo sé. Victoria sintió un peso en el pecho, pero lo ignoró. La llevó a un café cercano para hablar, aunque su mente seguía ocupada en pendientes. Hija, ¿eres feliz?, preguntó su madre de repente. La pregunta la tomó por sorpresa. Claro que sí, mamá. Mira todo lo que hemos logrado. Ya no nos falta nada. Su madre sonrió con tristeza. No hablo del dinero. Hablo de ti. Victoria frunció el ceño. ¿Estoy bien? No lo parece. La incomodidad creció en su interior. Mamá, no vine aquí para hablar de esto. Si necesitas algo, dime y lo resolveré. Lo único que necesito es a mi hija. Las palabras quedaron flotando en el aire. Victoria sintió un nudo en la garganta, pero lo reprimió. Mamá, yo. No te preocupes, interrumpió su madre con una sonrisa cansada. Sé que siempre estás ocupada. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró en su correo una foto vieja. Era de cuando tenía 8 años, la misma época en la que había prometido que sacaría a su madre de la pobreza. Se quedó mirando la imagen por un largo rato. ¿Había valido la pena? Al día siguiente, decidió visitarla. Quería demostrarle que todo esto lo había hecho por ella, que cada sacrificio tenía un propósito. Cuando llegó a la casa, encontró la puerta entreabierta. Mamá, llamó, pero no hubo respuesta.
Su corazón comenzó a latir más rápido. Entró apresurada y la encontró en el sofá, dormida. O al menos eso creyó. Se acercó y la tocó suavemente en el hombro. «Mamá, despierta». Pero su madre no se movió. El mundo se detuvo. «Mamá», susurró, sacudiéndola con más fuerza. «Mamá, por favor, despierta». Pero ya no despertaría. Victoria sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. Un grito ahogado escapó de su garganta mientras abrazaba el cuerpo inerte de su madre. Lloró como no había llorado en años. Su madre se había ido. Y ella, con todo su éxito, con toda su riqueza, no había estado ahí para despedirse. El funeral fue sencillo. Victoria se aseguró de que no faltara nada, que el ataúd fuera el mejor, que las flores fueran abundantes y que todo estuviera impecable. Pero a pesar de todo, el vacío seguía ahí, pesando en su pecho como una losa. Los asistentes hablaban en susurros, algunos la miraban con compasión, otros con lástima. Todos sabían lo mucho que su madre la amaba. Sabían que siempre hablaba con orgullo de su hija, de cómo había logrado salir adelante, de cómo había cumplido la promesa de sacarlas de la pobreza. Pero ahora, Victoria se preguntaba si en realidad lo había hecho. Cuando el último de los presentes se retiró, se quedó sola frente a la tumba. «Lo hice todo por ti, mamá», susurró, su voz quebrándose. El viento sopló con fuerza, moviendo las flores que había dejado sobre la lápida. Su pecho se contrajo con una angustia insoportable. Su madre ya no estaba. Nunca más podría abrazarla, nunca más podría escuchar su voz, nunca más podría pedirle perdón. El mundo que había construido con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, de repente le pareció insignificante. Días después, regresó a la casa de su madre, pero no pudo entrar. La simple idea de ver sus cosas, de encontrar su aroma en cada rincón, era demasiado. En cambio, decidió vender la propiedad. No podía soportar el recuerdo de todo lo que había perdido. Pero el dolor no desapareció. Su trabajo, el mismo que antes la hacía sentir poderosa, se convirtió en una tortura. Las reuniones la asfixiaban, las cifras en los balances le parecían vacías. Nada tenía sentido. Había alcanzado todo lo que alguna vez soñó, pero se sentía más sola que nunca. Una noche, sentada en su oficina con las luces apagadas, miró su reflejo en la ventana. «¿Quién soy ahora?», susurró al vacío. No tenía respuesta. Los días pasaban y su cuerpo empezó a resentir la carga. Apenas dormía, apenas comía. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos que no la dejaban en paz. Una tarde, mientras revisaba papeles, encontró una nota entre sus documentos. Era la letra de su madre. «Hija, siempre estaré orgullosa de ti, pero quiero que recuerdes que la vida no es solo éxito. No dejes que el dinero te aleje de lo que realmente importa». Sus manos temblaron al leer esas palabras. Su madre había intentado advertírselo, pero ella nunca escuchó. Esa noche, por primera vez en años, se permitió llorar sin restricciones. Lloró hasta que su cuerpo no pudo más. Pasaron los meses y Victoria intentó continuar como si nada hubiera cambiado. Se enfocó en sus negocios, en mantenerse ocupada. Pero por más que intentaba ignorar su dolor, este seguía ahí, recordándole todo lo que había perdido. Un día, decidió visitar el mercado donde su madre solía trabajar. No sabía por qué lo hacía, solo sentía que debía ir. Al llegar, el aroma a frutas y especias la envolvió, y por un momento, fue como si su madre aún estuviera ahí. Caminó entre los puestos, observando a las mujeres que vendían con esfuerzo, a los niños que corrían entre los pasillos, a los ancianos que se sentaban en las esquinas esperando clientes. Se detuvo frente a un puesto de frutas donde una mujer de edad avanzada acomodaba sus productos. ¿Necesita algo, señorita?, preguntó la mujer con una sonrisa amable. Victoria negó con la cabeza. «Mi madre solía vender en un lugar como este». La mujer la observó con interés. «El trabajo en el mercado es duro, pero honesto. Nos enseña a valorar lo poco que tenemos». Victoria sintió un nudo en la garganta. «Mi madre siempre decía eso». La mujer sonrió y le ofreció una manzana. «Llévesela. Es un regalo».
Victoria tomó la fruta entre sus manos, sintiendo su peso, su textura. Algo tan simple, tan común, pero que para su madre significaba todo. Ese día, entendió que debía cambiar. No podía seguir viviendo como lo había hecho hasta ahora. Había creído que el dinero era la respuesta, que la riqueza lo solucionaría todo. Pero había perdido lo más importante en el proceso. Por primera vez, se preguntó qué quería realmente. Y supo que era hora de encontrar la respuesta. Victoria pasó semanas reflexionando sobre su vida. Cada logro, cada sacrificio, cada momento que creyó haber ganado, se sentía vacío ahora. Había cumplido su promesa, pero al final, se dio cuenta de que nunca entendió lo que su madre realmente quería. Su madre no necesitaba una mansión, ni riquezas, ni una vida rodeada de lujos. Lo único que quería era a su hija cerca, compartir con ella momentos sencillos, verla feliz. El peso del arrepentimiento la ahogaba, pero sabía que quedarse atrapada en el pasado no cambiaría nada. Tenía que hacer algo, no para llenar su vacío con más trabajo, sino para honrar la memoria de su madre de la manera correcta. Un día, decidió regresar al mercado. No como una empresaria ocupada, no como alguien que miraba todo desde arriba, sino como una persona más, como la hija de una mujer que había dado su vida vendiendo frutas para que ella tuviera un futuro mejor. Caminó por los pasillos, observando a las mujeres que trabajaban con esfuerzo, exactamente como su madre lo hizo durante tantos años. Escuchó sus voces, sus risas, sus preocupaciones. Se vio reflejada en los niños que corrían entre los puestos, en las madres que estiraban cada moneda para comprar comida. Se acercó a una mujer que vendía frutas y la observó con detenimiento. Sus manos estaban agrietadas, su ropa gastada, pero tenía la misma mirada que su madre, fuerte, luchadora. ¿Cómo es un día de trabajo para usted?, preguntó Victoria, con verdadera curiosidad. La mujer la miró sorprendida por la pregunta. Es duro, respondió. Nos levantamos antes del amanecer, cargamos las cajas, organizamos todo. Y al final del día, esperamos haber vendido lo suficiente para comer. Victoria asintió. Mi madre trabajó en un mercado como este toda su vida. La mujer le sonrió con calidez. Entonces seguro fue una gran mujer. Victoria sintió que su corazón se encogía. Lo fue. Esa noche, al llegar a su casa, abrió una vieja caja donde su madre guardaba sus cosas. Entre los recuerdos encontró un cuaderno con notas y pequeñas cuentas de los días en que trabajaba en el mercado. Había frases escritas en los márgenes, pensamientos que su madre dejó ahí, tal vez sin saber que algún día su hija los leería. Hoy vendí menos que ayer, pero al menos Victoria comió bien. Estoy cansada, pero cuando la veo estudiar con tanto empeño, sé que vale la pena. A veces me pregunto si Victoria sabe cuánto la amo. Espero que sí. Las lágrimas brotaron sin control. Su madre nunca se quejó, nunca le pidió nada, solo quiso que ella tuviera una vida mejor. Victoria cerró el cuaderno con una decisión clara en su mente. Al día siguiente, renunció a su trabajo. Sus socios intentaron detenerla, sus colegas no entendían por qué alguien como ella dejaría un puesto tan importante. Pero Victoria no dudó. Usó sus ahorros para crear algo nuevo, algo que sintiera que realmente honraba la memoria de su madre. Compró un terreno cerca del mercado donde su madre trabajó y comenzó a construir un espacio donde las vendedoras pudieran tener mejores condiciones, donde sus hijos pudieran estudiar mientras ellas trabajaban, donde no tuvieran que sufrir lo mismo que su madre sufrió. No fue fácil. Hubo momentos en los que dudó, en los que el miedo la hizo preguntarse si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que pensaba en su madre, en su sonrisa cansada, en sus manos desgastadas, en las palabras que dejó escritas en ese cuaderno, encontraba la fuerza para seguir adelante. Pasaron los meses y su proyecto empezó a tomar forma. Conoció a muchas mujeres como su madre, escuchó sus historias, entendió que su lucha no era única. Cada una de ellas tenía su propia batalla, sus propios sueños, y ella quería ayudarlas a cumplirlos. Un día, mientras organizaba el lugar, una niña se le acercó. ¿Tú eres la que hizo todo esto?, preguntó con curiosidad. Victoria sonrió. Sí. ¿Por qué? Victoria miró alrededor, viendo el fruto de su esfuerzo,
El lugar que construyó no para ganar dinero, sino para dar algo de lo que nunca pudo darle a su madre. Porque alguien muy especial para mí me enseñó lo que realmente importa. La niña asintió y le tomó la mano por un momento antes de salir corriendo a jugar. Victoria miró al cielo, sintiendo una brisa cálida acariciar su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Y en lo más profundo de su corazón, supo que su madre estaría orgullosa.